Vamos a buscar en los Salmos, Salmo 28, 1. Salmos 28, 1. Dice la palabra: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias, por permitirnos estar en tus atrios, Señor. Por favor, Padre eterno, sigue guiándonos, moviéndote en medio de nosotros, trayendo esas palabras que son espíritu y son vida a nuestro interior, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional: A ti clamo, Señor, roca mía, no te desatiendas de mí, porque si guardas silencio ya puedo contarme entre los muertos. Oye mi voz suplicante cuando a ti acudo en busca de ayuda, cuando tiendo los brazos hacia tu lugar santísimo. Bien, hay una versión en la que este pasaje se presenta de forma muy interesante. Es la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas dice lo siguiente, no sé si esté de pronto ahí en pantallas. Si no, pues síganme acá. En la Biblia de las Américas dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Perdón, acá estoy abajo. A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Sí la hay, ¿no? Ahí está. No seas sordo para conmigo. Bien, entonces este pasaje es una declaración del rey David en la que está planteando ciertas situaciones que vale la pena considerar. Lo primero pues es que el rey David ora al Señor, dice: A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. Y eso nos habla de su constante intento de parte del rey David de estar en comunión con el Señor. Nada más ayer mirábamos cómo el rey David tiene un trato especial hacia la casa de Dios y un anhelo por la presencia del Señor, y también un deseo de participar del lugar donde reside la gloria del Señor, que no es otro, obviamente, que los lugares celestiales. Otra cosa que hace especial a David es esto, precisamente, que él dirige su clamor. O sea, el rey David era una persona de oración, ¿sí? Que es un hábito muy, muy difícil de formar, realmente lo es. En general los hábitos, como bien sabemos, son difíciles de formar. Uno, por lo general, ve en la mayoría de gente, en el promedio de la gente, vidas muy desestructuradas en cuanto a los hábitos convenientes, ¿no? Hábitos pobres de estudio, por ejemplo, lo cual lleva a que no se aproveche bien las oportunidades académicas que se tienen, por ejemplo, ese es un detalle. También se ve en el tema, por ejemplo, del ejercicio físico, que la gente nos da bastante trabajo formar hábitos. Hábito podemos considerar cuando algo ya está tan dentro de nuestras rutinas que si no lo hacemos hace falta, ¿estamos de acuerdo? Y ya uno no lo hace tanto por exigirse a sí mismo, sino porque sí siente en efecto que llena algo en el interior de uno, hace algo, como que uno lo hace sentir que ha cumplido con eso, ¿estamos de acuerdo? Eso es un hábito. Si usted, por ejemplo, puede pasar un mes, quizá un par de semanas, 2 meses, 3 meses quizás, sin hacer ejercicio físico, pues usted no tiene el hábito, porque no está integrado a su rutina, no está integrado a sus quehaceres y no le hace falta. Por eso es que hay gente que pasa toda la vida sin sentir necesidad de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo?
Un hábito. La oración, por ejemplo, formar el hábito de la oración es difícil como todos los demás, quizá un poquito más porque exige mucha fe y también disciplina. Es importante de notar que todos los hábitos requieren disciplina. Incluso los espirituales, los que tienen que ver con actividades espirituales como la oración, ¿sí? Requiere disciplina. Pero podíamos añadirle a la disciplina un poquito de más dificultad con el hecho de que requiere mucha fe, ¿sí? Mucha fe. Por eso es que los discípulos del Señor fueron reprochados por Él porque se le durmieron y ellos supuestamente debían estar orando. El Señor les dijo, quédense aquí y oren. Yo me voy más allá del antico. Eso ya fue al final de la vida de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y cuando regresa, ¿qué los encuentra? Dormidos. ¿Por qué? Porque en la oración pueden pasar muchas cosas. Nos puede pasar que repitamos mucho siempre lo mismo, ¿sí? Que no nos sintamos escuchados, puede pasar, ¿sí? Que nos cueste plantearle las situaciones al Señor. ¿Sí? Por eso el modelo del rey David es muy importante. Hace unas semanas vimos lo que podríamos llamar una estructura de oración, que decía que la estructura era queja, petición y declaración. Ahí está en el canal, quienes lo quieran lo pueden ver, consultar para que entiendan de qué es que estamos hablando. Porque él tiene una estructura de oración, incluso muy recurrente, ¿sí? También eso nos resulta conveniente. Para formar un hábito se necesita estructura también. Disciplina y estructura. O sea, por ejemplo, ¿qué tiene el colegio? Por ejemplo, el colegio o la universidad te obliga a someterte a una estructura y a una disciplina. ¿Sí? Disciplina es que vas, si no pierdes la materia. Y la estructura es el método académico, la forma de enseñanza, digamos, las formas que se usan para producir el aprendizaje. Por eso es que el colegio es eficaz en eso. Digamos, consigue, ¿sí? Ya depende, que hay unos que le sacan más provecho que otros, eso es una realidad, eso es verdad, pero ofrece estructura y disciplina, ¿sí? Nosotros en la vida a veces no lo podemos producir para nosotros mismos, una estructura y una disciplina, hacer las cosas cuando se deben hacer, ¿estamos de acuerdo? Y cómo se deben hacer. Si usted no tiene estructura de oración, coge el Padre Nuestro, por ejemplo, le puede ayudar con disciplina, formar el hábito. Si usted no tiene mucha expresión para el Señor, asunto muy habitual entre la gente coja los salmos. Los salmos son un recurso, una mina de frases. Eso es como decir una cantera de expresión para el Señor, ¿sí? Usted lo coge, los toma, pero no es, simplemente recitarlos, sino detenerse, considerarlos, qué es lo que estamos haciendo, porque hemos estado sobrevolando mucho lo que son los salmos. Ahí usted tendría algo de estructura. Ahora ya depende de la disciplina, ¿estamos de acuerdo? La disciplina, por eso los hábitos de disciplina son buenos en todos los sentidos. Porque si tú eres disciplinado en una cosa, te resultaría más fácil ser disciplinado en todas las que tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo aquí les dejo una pequeña cuña, digámoslo así, comentario, de que sean personas de disciplinas, que se le pueda ver consistencia en sus prácticas, ¿sí? Si usted quiere conocer las cosas, pues lea, que usted tenga un hábito, que por lo menos sus hijos sepan que mi papá, ¿qué está haciendo? Está leyendo, ¿sí? Y siempre lo veo leyendo, siempre lo veo haciendo esto. También, por ejemplo, en la parte del ejercicio es saludable, eso nada tiene que ver con la salvación. Obviamente, yo estoy súper consciente de ese asunto, pero es saludable que sea un hábito, porque entonces uno va estructurando unas rutinas que permiten, pues, cualquier cosa, prácticamente lo que uno se proponga, así es. Con disciplina uno puede lograr casi lo que uno se proponga. Hay cosas que estarán restringidas, obviamente, porque nosotros pues no estamos en condiciones de Dios, ¿sí? Que Él puede hacer lo que desea, pero es conveniente. Entonces, ¿cuánto más en la oración?
Entonces David tenía horas, oraba mucho al Señor, oraba mucho. La soledad, por ejemplo, en el tiempo en que estuvo cuidando las ovejas, favorece mucho. La soledad es apreciable para la oración, ¿estamos de acuerdo? Entonces, usted debe producirse un lugar donde usted pueda orar, ¿sí? Puede buscarlo, ¿sí? Ahora vamos a entender que orar solamente si el Señor tiene oídos, ya vamos a ver, ¿no? Eso, ahorita vamos para allá, pero estoy hablando de lo que es el comportamiento del rey David. A ti clamaré, oh Jehová, eso es clave, oración frecuente de su parte hacia el Señor. Señor, yo te pido esto, Señor, yo te hago conocer esto. ¿Por qué eso de hacer conocer? Porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos. ¿Cómo dice? Por nada, si no sean conocidas. Usted basta con que usted diga, yo le comenté eso al Señor. Cuando usted sienta ansiedad, usted pueda recordar y diga, yo le hablé de eso al Señor, de esa situación. Yo le pedí ayuda en esa situación. Yo le comenté esa situación. Y debe ser lo frecuente que consideremos necesario. Por ejemplo, una cosa es estructurar la oración por días, por temas diferentes, porque uno no va a estar todos los días con lo mismo. O sea, nadie aguanta eso, ni el Señor se mueve a punta de palabrerías, ¿estamos de acuerdo? No, pero yo ya le comenté eso. ¿Pasa algo en la familia? Yo ya oré por eso con el Señor. Ya le dije eso al Señor. Hay una situación de incertidumbre, yo ya hablé de eso con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la oración se integra a tu vida y el efecto es muy positivo cuando el Señor escucha, ¿sí? Cuando el Señor escucha, que es al segundo punto al que vamos. En la Biblia de las Américas, que por favor pongan en la Biblia de las Américas ahí, que me parece muy interesante cómo lo plantea, dice, a ti clamo, oh Señor, roca mía, eso de la roca ya lo estudiamos bastante, no seas sordo para conmigo. Él está diciendo, el rey David le está diciendo, Señor, no seas sordo, o sea, que yo no sienta que te hablo y que tú no respondes. Eso es lo que podríamos considerar una oración ineficaz, ¿sí? Y es que hay gente que siente que hablan a Dios y Dios no responde, no contesta, no resuelve, no atiende la necesidad. ¿Sí? El rey David le dice, no seas sordo para conmigo. Y aquí nos vamos a apartar un poquito de todo esto del hábito de oración para ir a plantear un tema que es muy importante del por qué Dios es sordo con ciertas personas. Vaya usted escuchando esto porque lo que viene es bomba, como dicen. Sí. Mire lo que dice. Para que no sea yo, dice, pero sigámoslo leyendo en la Biblia de las Américas. No sea que si guardas silencio hacia mí, o sea, no responde el Señor, no reacciona ante la oración, venga a ser semejante a los que descienden, ¿a dónde? O sea que si tú no me oyes, soy parecido, soy semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Cómo es eso? Aquí es donde viene la revelación. Mire, el Señor no escucha a la gente, a toda la gente. En el mundo pasan cosas muy, muy difíciles de digerir desde todo punto de vista. Por eso hay un pasaje por ahí que estuvimos también viendo hace tiempo, que está creo que en el canal, que dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Es una cosa, aquí bajo el sol pasan cosas terribles. Y Dios pareciera no atender todas las necesidades, esa es la verdad. Hay gente que uno ve en unas situaciones de desamparo, pero muy, muy escandalosas, realmente se los comento. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no escucha? La razón por la que Dios no escucha a la gente es porque están muertos en sus delitos y pecados, porque solamente los muertos en sus delitos y pecados van a descender a la fosa, ¿sí? Porque cuando está hablando de la fosa no está refiriéndose a el hueco ese donde uno lo echan, ¿sí? O la gruta donde lo meten, creo que se llama así, ¿no? Bueno, perdonarán la imprecisión, esos donde lo meten ahí, pues, cuando los creman y todo. De eso no se trata, ¿sí?
El rey David está dando un concepto de eternidad, de destino eterno, está planteando allí. Por eso dice que venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Cuando uno consulta esa palabra en los originales, encuentra que se refiere al mismo lugar que se refirió Job, ¿sí?, en el pasaje que estuvimos leyendo ayer. El día de ayer estuvimos viendo Job 33, 27, que dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Es un lugar para recibir el alma, no es un lugar para recibir el cuerpo. Síganme por favor lo que estoy planteando. ¿Sí? Entonces nosotros, si Dios no te escucha, es porque tú eres semejante a los que van a ser recibidos en su alma en el sepulcro. Así es la cosa de difícil, ¿estamos de acuerdo? Significa que si Dios no te escucha, tú eres un muerto espiritual. Eso es lo que significa, ¿sí? Así es la cosa, ¿sí? El rey David está, o sea, la teología subyace en las declaraciones de David. Es impresionante. Por eso es que es un profeta y es una persona inspiradísima por Dios, porque integra los conceptos. Dice, note usted lo que dice, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante. O sea, yo soy igual que los que les va a recibir, su alma va a ser recibida en el infierno, porque ese es el sepulcro. Yo soy igual a ellos. Si Dios no escucha, es porque soy igual. Así es la cosa. Significa que está todavía su tema con el Señor eterno, no ha sido resuelto. Así es la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Otra forma de decirlo es, si guardas silencio hacia mí. Dios no habla, Dios no expresa, lejano. Muy comúnmente con los altivos se porta así el Señor. Por eso dice, más al altivo mira de lejos. Pero no solamente con ellos, porque uno dice, no, pero yo no soy altivo, pero puedes estar muerto en tus delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está en Efesios, creo. A ver, muertos en vuestros delitos. Permítame. Mire lo que dice en Efesios 2, es clarísimo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, a esa condición. Los que descienden al sepulcro, los que su alma va a ser recibida en el sepulcro, en la fosa, en el infierno, son gente que se mantiene en la condición de muerta espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos da vida el Señor? Cuando hemos realmente creído el Evangelio. ¿Estoy explicando, iglesia? Por eso es que el hecho de que tú creas el Evangelio tiene todo que ver con tu vida de oración. Ahí está la joya, digamos, de este mensaje. Que si tú no has creído el Evangelio, Dios no tiene por qué escucharte a ti. Así es la cosa. Porque Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y se refiere a la condición espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mucha gente no recibe? Es como que Dios no reacciona. O sea, guarda silencio hacia mí. Porque sencillamente no han creído el Evangelio. Y usted me dice, ¿qué es el Evangelio? Vamos a ir a otro verso. Perdónenme que los haga brincar, pero es importante. Eso está en un pasaje que estuvimos viendo ahora en el devocional, cerquita de allí. Vamos a leer lo que está en Romanos 6. Romanos 6, 17. Tiene todo que ver con esto. Traten de seguir. Mire lo que dice, Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios, y respecto, por ejemplo, de ustedes que han creído el Evangelio, ya puedo yo decir tranquilo, gracias a Dios. Gracias a Dios.
respecto de los que han creído el Evangelio. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque uno cree en el Evangelio estando en esclavitud al pecado. Uno no cree en el Evangelio cuando ha sido liberado del pecado, sino que después de que cree el Evangelio es libertado del pecado. Así funciona. Dice, pero gracias a Dios, doy gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, lea conmigo por favor eso sí en la Reina Valera, si pueden poner, habéis obedecido de corazón. ¿Me está escuchando? O mejor, ¿está leyendo ahí? Habéis obedecido de corazón, ¿qué cosa? Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esa es la forma del Evangelio que es responsabilidad mía presentar. ¿Sí? Uno puede caer en presentarle algo a la iglesia, a los que le escuchan en algún momento, no solo a la iglesia, porque la iglesia ya es los convencidos. Ya dice, yo soy parte de la iglesia. No, la iglesia son los convencidos. ¿Estamos de acuerdo? Uno a veces tiene gente que lo escucha, pero la iglesia son los convencidos, los persuadidos al Evangelio. Eso es distinto. Pero entonces, el caso es que a veces uno lo escuchan personas y yo, por ejemplo, estas florecitas son falsas, ¿cierto? ¿De qué tienen la forma? ¿A qué se les parece, por ejemplo, esta? A girasol. Eso es morfología, ¿estamos de acuerdo? Hay cosas que tienen forma de, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede a veces en una piedra ver la forma de algo. Dice, no, se parece, qué sé yo, a la cara de tal persona. A la cara del pastor. ¿Sí? Forma de algo, ¿sí? Eso es morfología. Aún en la música, por ejemplo, uno dice, tiene forma de, se escucha a esto, tiene este aspecto, o parece un género como tal, que yo escuché en tal parte, tal cosa. Eso es morfología. La responsabilidad mía es presentarles el Evangelio con la morfología integral, porque hay veces que en las iglesias presentan planteamientos desde el púlpito que no tienen la forma, y la forma es muy importante. Mire que dice, habéis obedecido de corazón aquella forma, ¿qué cosa? Aquella forma, la morfología de doctrina a la cual fuisteis entregados. Mucha atención a esto. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ahorita nada más salió una noticia hace poco de un sacerdote, yo no sé de qué denominación del catolicismo, realmente no sé, o si es incluso de los evangélicos como nosotros, no sé, ahí me perdonarán la imprecisión, pero sale vestido con su, ¿qué es que se pone? Bueno, eso con la sotana y tiene una bandera LGTB, así como yo tengo esta, así como bufandita, la tiene él puesta encima de su sotana. ¿Sí? Obviamente dando un mensaje. El mensaje, el sermón que está dando, esa persona dice que con base en ese pasaje que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces cuando uno quiere ver a Dios tiene que verse a sí mismo. Mire qué cosa tan disparatada, hermano. ¿Sí? Entonces que si quieres ver a Dios, ahí. Entonces que Dios puede ser trans. Porque hay uno de su creación que es trans. ¿Qué les parece? ¿Le suena la forma de las sanas palabras? ¿Le suena el Evangelio? Sí. Peligrosísimo, porque entonces si tú te ves a ti mismo, ya quitemos el hecho de la ideología, que eso es gravísimo, de la ideología de género que llama, pero quitémoslo del medio. ¿Cómo va a ser que yo veo a Dios en mí si lo que yo veo en mí es que soy mentiroso, soy envidioso, soy fluctuante, cobarde, que no es nada por lo cual estar orgulloso, ¿sí? Digamos, pendenciero, es una palabra mejor, murmurador, desordenado sexualmente, ¿sí? Hasta si queremos ya ni siquiera nos quedemos ahí, hasta bruto podemos decir que uno es. Dios no es eso, ¿estamos de acuerdo? ¿Se da cuenta la forma?
¿Se da cuenta de la forma? ¿Qué pasa con el que cree eso? ¿Se salva o lo espera la fosa? Espera la fosa. Así es la cosa. ¿Sí? Y así, por dar un ejemplo, pero en las iglesias del mundo, muchas, que no sé si llamarlas iglesias, no sé, hay mucha cosa presentada como evangelio, pero que no tiene la forma. Por eso la forma integral se obtiene de la exégesis honesta y muy cuidadosa de las Escrituras. Eso Dios se lo confía a hombres fieles. Por eso, si usted quiere darle gracias a Dios por algo, dele gracias a Dios, que como ministerio nosotros tenemos la fortaleza, ¿sí?, de que la palabra es un eje en nuestro ministerio. ¿Sí? No maquillamos, ¿sí? Porque otros, el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio se presenta para resolverle los más banales problemas a la gente, y eso no es el Evangelio. ¿Sí? Yo siento presión a veces de parte de algunas personas de la iglesia a rebajar la densidad del mensaje para que atienda esas preocupaciones que usted tiene, que son válidas, por supuesto. Pero yo no voy a hacer eso, porque cuando yo hago eso estoy quitándole la forma al asunto. ¿Estamos de acuerdo? Ya el Evangelio tiene una morfología definida que se la puede encontrar a lo largo y ancho de las Escrituras, ante todo del apóstol Pablo, quien fue a la persona a la que se le confió detallar muy cuidadosamente el Evangelio con sus implicaciones. ¿Me doy a entender? Entonces, usted dice, yo era esclavo del pecado y obedecí de corazón. Ese es otro punto. Obedecer de corazón es que realmente haya convicción en usted de aquello que ha recibido como doctrina del Evangelio. Eso tampoco sucede. A veces, por ejemplo, y miren qué curioso, la forma de doctrina correcta, integral, es más difícil que sea creída de corazón. Es más difícil. O sea, voy a explicarme en esto. Hablamos de una morfología del Evangelio, ¿cierto? Hablamos de aquello que está escrito, definido en las Escrituras, que dan base a nuestras convicciones. Y eso yo lo puedo presentar, hagamos de cuenta que yo lo presento integralmente. Eso es más difícil que sea creído de corazón que otras muchas levaduras, que otras, digamos, vientos de doctrina, mejor, que levadura no es correcto, sino otros vientos de doctrina que son aceptados más fácilmente por el alma humana. El alma humana recibe a veces con mayor facilidad vientos de doctrina que son incorrectos. Por eso es que dice la palabra que vienen tiempos donde la gente tendrá comezón de oír y se acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una fuerte concupiscencia por el dinero y por el éxito en el sentido negativo, ¿sí?, entonces te vas a acumular un maestro conforme a esa concupiscencia. ¿Sí? Que te hable de eso, que te hable del dinero, de cómo hacer plata, de cómo prosperar, todo eso. ¿Sí? Te lo vas a acumular para ti. ¿Sí? Pero si tú eres una persona que tiene otro tipo de concupiscencias, vas a escoger otro. Si eres rebelde, por lo general, te vas a escoger un maestro conforme a esa concupiscencia. Por eso, dentro del marco del Evangelio, no es el maestro que tú escoges, es el maestro que el Señor te pone. ¿Te das cuenta? Porque si no, te escoges otro rebelde igual que tú, ¿entiendes? U otro avaricioso igual que tú. Porque es conforme a tus propias concupiscencias. ¿Sí? Pero cuando la iglesia está ordenada y ministrada por el Espíritu Santo, el Señor pone una persona que no necesariamente la tienes que tragar del todo, pero que en quienes está las palabras de vida. ¿Estamos de acuerdo? En quienes está. Entonces, todo esto es importante, ya va a ver usted por qué. Resulta difícil
que la palabra sea presentada la forma de doctrina, la morfología sea presentada correctamente. Pero también resulta muy difícil y aún más difícil que la gente crea de corazón eso. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios también dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. No. Eso, el pastor Olano sale del tema del infierno, de los muertos espirituales. Ahora hasta lo van a cantar, porque viene una canción que trata de eso. Hombre, que monotemático, salga de psicorrígido. Viene una canción que dice así: hoy es la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeren vivirán. Qué maravilloso. Pero si yo te canto, pues usted dirá, no, pero pues hay canciones muchísimo más bonitas que hablan de mi amor hacia el Señor. Y cosas así. No es Biblia. No tiene la forma. ¿Estamos de acuerdo? Es muy distinta. Por eso, tú puedes escuchar lo que quieras. Yo, por ejemplo, escucho grupos, ¿sí?, de cristianos que son meramente por la música, ¿sí? Pero cuando yo siento que mi alma necesita como alimentarse y todo eso, yo soy muy selectivo con lo que escojo, porque hay planteamientos que no son, ¿sí?, en la discografía de hoy. Y parece muy resentido de mi parte decirlo, si yo levantar mi voz contra grandes exponentes de la música, pero no, yo valoro, yo hablo bien de los que considero que han hecho, ¿sí? Pero sé que como parte de los posibles errores de los seres humanos, a veces la escritura no es el centro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no tengo permitido abandonar. Yo puedo salirme a hablar de un tema, ¿sí?, solo si la escritura me lo permite, porque así te hago un favor a ti realmente, así te lo hago. ¿Me está oyendo? Así no te guste, ¿sí?, pero así te lo hago. Si el Evangelio me lo permite, y de vez en cuando permite, por ejemplo, permite hablar de otras cosas un poquito no tan, digamos, trascendentales, permite, sobre todo ya con los que están en un ámbito de pastoreo, con los que uno pastorea ya uno puede pasar de temas a temas y tratar muchos aspectos, porque ya estamos hablando del pastoreo, pero es que el pastoreo se da cuando ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces todo esto es importante. Habéis obedecido, pero eso es bien difícil que luego se crea de corazón. Entonces pregunto, ¿usted ha creído de corazón? Y eso respóndalo para usted mismo. La forma de doctrina a la cual usted está siendo encomendado, sí. La doctrina que te puede abrir paso hacia el cielo y escapar de eso, de la fosa, del lugar donde puede ser recibida tu alma si tú no te pasa eso, si tú no te pasa lo del nuevo nacimiento. Bueno, sorpresa, hay gente que sí ha creído el Evangelio muy fuertemente. No son mayoría, nunca lo serán, pero lo han creído. Pues, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona nace de nuevo. ¿Qué pasa con el alma de esa persona? ¿Qué pasa con el alma? Cuando esa alma muere, no lo recibe la fosa. Entonces, esa persona es oída en su oración. ¿Me doy a entender? Esa persona es oída en su oración. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guardas silencio hacia mí, yo venga a ser igual o semejante, dice, a los que descienden a la fosa. O sea, que los que descienden a la fosa, Dios no los escucha. ¿Sí? Dios no los escucha. Tienen que creer el Evangelio. Parece muy, digamos, estricto, drástico, pero es así. Sí, es así. Sí, cuando hemos pasado de muerte a vida, es que el Señor
Él nos atiende, nos escucha, ha creído mi evangelio y sucede algo bien bonito, y es que la oración uno la siente atendida muchas veces siente. Y más allá de sentirla atendida, es comprobar que ha sido atendida, porque a veces las sensaciones pues, nos pueden llevar a errores, ¿no? Yo puedo sentir que estoy haciendo bien, pero estoy haciendo mal, sensaciones. Entonces uno puede decir, yo siento que el Señor me escucha. Sí, pero hay momentos donde el nacido de nuevo siente que Dios no le escucha, donde el nacido de nuevo. Pero pasa el tiempo y ¿qué es lo que sucede? Que va comprobándose que el Señor sí escuchó, ¿estamos de acuerdo? El Señor atiende la oración de los vivos. Y usted me dice, ¿y qué pasa con los muertos? ¿Los desatiende? Les da la opción de salvación. Les da la opción de salvación. El amor de Dios hacia la gente perdida, hacia los muertos, de los cuales nosotros estábamos en esa condición, está expresado ya. ¿Sí? Está expresado. O sea, no es que el Señor no ame o no se duela de los muertos espirituales, porque por algo mandó a su Hijo para que haga el trámite, ¿estamos de acuerdo? Sino que lo que se trata es de que ya tú, por ejemplo, cuando has nacido de nuevo, tú oras al Señor, ¿sí? Eres escuchado y eres conocido por Él, y se los voy a demostrar, miren. Mire lo que dice en Gálatas 4:9. Preste atención a este punto que también confirma lo que estoy tratando de plantear. 4:8, Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, mire lo que pasa, no conociendo a Dios, ¿me está siguiendo? Servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué Dios va a escuchar a una persona que sirve a los que por naturaleza no son dioses? Un muerto espiritual por lo general sirve al que por naturaleza no es Dios, sirve al dinero, no es Dios. Sirve a figuras humanas, no es Dios, se sirve a sí mismo, menos. ¿Estamos de acuerdo? Servías, y eso cuando estamos hablando de un promedio. ¿Qué diremos de esas culturas, por ejemplo, ancestrales, que servían a demonios? ¿Va a escuchar la oración de ellos, Señor? ¿Sí? Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, obviamente, hay una etapa donde está señalada en la Escritura como el tiempo de nuestra ignorancia, eso también lo hemos estudiado, donde usted puede estar sirviendo a una cosa que no es Dios, pensando que es Dios. Por eso las culturas estas mexicanas, centroamericanas, tienen desde jaguares, serpientes, sol, una mezcla, unos híbridos entre animales acuáticos con animales terrestres, ahí como y eso para allá, para los lados de Oriente, el dragón en China, todo eso, y en fin, así, Moloch, el dios de los amonitas, de los moabitas, Quemos, Baal, Dagón, el dios de los filisteos, todos son demonios, ¿sí? Todos son demonios. Acá, la Pachamama, pues, ¿sí? Sí. Bueno, en fin, cualquier cosa. Entonces, en esa condición se estaba. En la ignorancia, la misericordia de Dios alcanza a la persona cuando el Evangelio, escúchame bien, en su morfología integral le alcanza a la persona. La misericordia del Señor se expresa en que el Evangelio en su morfología integral le alcanza a la persona. Alguien llega y se lo dice, un misionero, ¿sí? O quizá una persona de la familia, cualquier cosa, ¿estamos de acuerdo? Le expresa el Evangelio, ahí está el amor de Dios, ahí está, ¿sí? Pero otra cosa es relación, otra cosa es que David dice, escúchame, yo sé, y luego él se siente respondido, tú me has escuchado, tú has atendido. Esa es relación, eso es con los vivos. Mire, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, ya cuando tú crees la forma, insisto, del Evangelio integral, conoces a Dios. Y pasa otra cosa.
o más bien siendo conocidos por Dios. O sea, eso de que Dios diga, en Pasto tengo a mi hijo, a mi hija, que cuando muera le espero acá, le estoy preparando casa. ¿Estoy hablando por fuera de la Escritura, iglesia? Lo conozco. Le di una provisión, un pastor, ¿sí? Utilicé el ministerio tal para alcanzarlo. Lo conozco. ¿Se da cuenta? Lo conozco. El Señor dice, lo conozco. Es un vivo espiritual, lo conozco. ¿Qué pasa si ese vivo ora? Por eso es que a usted le conviene desarrollar el hábito de oración, ¿sí? Porque al fin y al cabo, ya digamos que usted, si está vivo y no ora, pues ahí sí la tapa. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuesta, ¿sí? Y sobre todo saber qué pedirle al Señor y todo es difícil. Por eso el tiempo está muy a favor de ese proceso formativo. Dice, más ahora conociendo, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis, a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Básicamente ahí está hablando de otro tema, pero lo que dice es, ya conocidos por Dios. Es decir, que Dios diga, tengo un nacido de nuevo al cual sellé con mi Espíritu Santo, lo tengo en Pasto, lo tengo en en Obonuco, lo tengo en tal parte, ahí lo tengo, es mi iglesia, es mi pueblo. ¿Sí? Vienen tiempos difíciles para el mundo. ¿Él sabe qué va a decir el Señor? A los que conoce, vayan y recójanmelos antes. Eso es el rapto, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es que usted nunca, se relacionó con el Señor, ni le creyó su forma del evangelio correcto, y el Señor no se va a acordar. Él cuando manda el rapto, manda a sus huestes celestiales, dice, recójanmelos a los que conozco. A los que conozco, ¿estamos de acuerdo? Y líbrenmelos. Y a ellos es que les dice, ven acá, pueblo mío, escóndete un poquito, encierra tras ti tus puertas, entre tanto que pasa la indignación, que es el periodo de los 7 años de la gran tribulación, que no sabemos qué tan cerca esté de caerle al mundo. ¿Sí? Esa persona conoció al Señor, se convirtió, creyó el Evangelio, ora, esa persona está en una relación con el Señor. O sea, nosotros tenemos unas ventajas sobre, por ejemplo, el rey David, porque el rey David está relacionado por medio del pacto de Abraham, ¿sí? Y entonces Dios atiende a esa gente por medio de ese sistema. En nuestro caso es por el pacto de la sangre de Cristo Jesús. Sangre que habla mejor que la de Abel. Con eso terminamos. Mire lo que dice en Hebreos 12:24. Usted ya está en un nuevo pacto. Y no solamente su oración cuenta, ¿no? Y es atendido, y el Señor ya no es sordo ni le guarda silencio, sino además que hay un mediador a favor suyo. En Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los... pero espérenme un momento, ese sí hay que leerlo completo. Desde el 18, Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esa es la manifestación del Señor en el Éxodo. Al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, ese es Dios, al cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. A ustedes, sino que os habéis acercado al monte de Sión, ese es en el cielo, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a eso está usted acercado cuando cree en el Evangelio, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿Que están qué? ¿Se da cuenta que no es que cualquiera clama? No, eso funciona con un orden. Primogénitos que están inscritos en los cielos al Dios,
al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esos somos nosotros. A eso nos vamos a integrar nosotros, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es nuestra situación actual de aquellos que han cogido y han obedecido la forma de doctrina de la cual habla el apóstol Pablo. Esa persona, no creo que nadie tenga que orar por esa persona, la verdad. No quiero, digamos, desligarla, o rebajar la importancia del sacerdocio. Por ejemplo, yo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, uno puede orar por ustedes, ¿estamos de acuerdo? Y está bien, ustedes lo piden, uno lo hace, ¿sí? Pero el nacido de nuevo tiene, directo con el Señor, ¿estamos de acuerdo? Y el Espíritu Santo muy probablemente va y le dice, ve y dile a tu pastor o ve y dile a tu sacerdote que bendiga ese caso. Eso es diferente, es una forma, digamos, como de despachar el favor, la bendición, como que también usted sepa funcionar como cuerpo de Cristo, comprendiéndose con los miembros del cuerpo, ¿estamos de acuerdo? Eso es diferente, pero el nacido, ¿de dónde obtiene, por ejemplo, la vida mi mano? Sí. Mi mano no le tiene que pedir favores a mi cabeza, porque está integrada en el cuerpo, recibe vida del que le da vida al cuerpo, ¿estamos de acuerdo? El que le da vida al cuerpo es Cristo nuestro Señor. Si usted hace parte de su cuerpo, usted no recibe la vida porque otro miembro se la transfiera. ¿Me doy a entender? Pero la mano sí obedece lo que le dice la cabeza. Entonces, eso es una cosa, que ya me da pie para otro tema. Pero lo básico aquí es, uno no quiere que el Señor sea sordo. Ahí el tema es la conversión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el canal está completamente abierto. Vamos a orar.